Que se pongan en pie, todos aquellos que puedan ponerse en pie, pónganse en pie, busquen en sus Biblias, en la carta anónima a los Hebreos, el capítulo 12, donde le vamos a estar dando lectura al versículo 1 y al versículo 2. Unos versículos que se ha hablado mucho de ellos, de ese capítulo 12 de Hebreos. El libro de Hebreos, como toda la palabra, es inspiración que viene de parte de Dios. Pero es una bendición cuando así la podemos atesorar en nuestros corazones. Pues le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia las carreras que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amantísimo y soberano Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida, porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra es el canal de bendición, Padre, en el cual tú nos diriges, Señor, en esta tierra. Gracias te damos, Señor. Gracias, y ayúdanos siempre a entenderla. Ayúdanos siempre a poderla atesorar en nuestros corazones para que sea de mucha bendición en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la parte ya pasada de este culto en esta noche, mi Dios. Y ahora, pues, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas quien nos uses como tú quieras. Tú que conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo, Señor. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, que nos dirijas, Señor. No conforme a nuestra voluntad, sino conforme a tu voluntad, mi Dios amado. Pues nos ponemos en tus manos, mi Dios amado, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Le hemos puesto como tema a lo que en esta noche pues podamos dialogar con ustedes: la virtud de confiar en Dios. Repito, la virtud de confiar en Dios. ¿Cuántos creen que confiar en Dios es la virtud más grande que puede tener el ser humano? Yo estoy seguro que si toda la humanidad pusiéramos la confianza en nuestro Dios, el mundo fuera un paraíso. El mundo no fuera un mundo hundido en el pecado, sino que el mundo fuera algo muy diferente a lo que podemos experimentar, vivir en este mundo. Pero gracias le damos al Señor, aquellos que Él ha iluminado nuestros corazones. Se nos ha aparecido en el camino, nos ha resplandecido con su luz inefable y nos ha transformado nuestros corazones, nos ha llenado de fe, nos ha llenado de sabiduría, nos ha rescatado de este mundo de tiniebla y nos ha hecho andar
en la luz de la vida que está en nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que en la carrera de la fe, porque el Evangelio, creer en el Evangelio, someternos, es una carrera de fe, porque por fe andamos, no por vista. En esa carrera de la fe, nosotros los creyentes vemos a Jesucristo, nuestro Redentor, como ejemplo de confianza en el Padre, porque a través de nuestro Señor Jesucristo es que podemos llegar al Padre Celestial, demostrando siempre la realidad de su naturaleza humana con su dependencia del Padre. En las Escrituras encontramos que Cristo, aun siendo el Hijo unigénito de Dios, dependió siempre del Padre. Siempre invocaba a su Padre. No se autoproclamaba él mismo, sino que siempre tenía una dependencia del Padre. Clamaba. ¿Y por qué clamaba? Porque aunque era 100% divino, también era 100% humano. Y con esa humanidad nos dejó a nosotros un gran ejemplo en las Escrituras, para que nosotros tengamos siempre esa confianza en nuestro Dios, que nos apoyemos en Él, que tener esa virtud, porque en este mundo, durante la trayectoria, podemos ver que no todos han creído al Evangelio. Por eso decimos que es una virtud creer en el Evangelio, porque somos los menos quizás en cantidad, pero somos los que tenemos esa virtud gloriosa de confiar en nuestro Dios, que Dios siempre cumple su promesa. Cristo también confió en el Padre Celestial, porque cuando llegó a esta tierra siguió siendo hijo de Dios, pero a la misma vez se hizo hombre, se hizo humano, se hizo semejante a los hombres, expuesto a las tentaciones, expuesto a lo que se expone cualquier ser humano aquí en esta tierra. Él también, en su humanidad, pues quedó expuesto también a todo lo que podía este mundo ofrecer, a las tentaciones que el enemigo presentó. Pero vemos en las Escrituras que Él siempre depositó su confianza en el Padre Celestial. Él clamaba, no porque fuera hijo de Dios, no oraba, él oraba. Él tenía la oración como algo tan significativo para él, que no la dejaba para el último momento o en últimas instancias. No, siempre dice que él muy de mañana, de madrugada, subía al monte a orar. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras, que ese Dios subía temprano de madrugada a orar, porque él sabía que a través de la oración se comunicaba con el Padre en su humanidad, que aunque era hijo de Dios, pero también era humano y tenía que buscar la presencia del Padre Celestial.
Ese es el ejemplo que Él nos ha dejado en las Escrituras. Jesús nos dejó esa demostración que Él también tenía una naturaleza humana con esa dependencia del Padre Celestial. ¿Vea? No dependía de Él mismo. No, Él dependía del Padre Celestial. Usted y yo dependemos hoy de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Allí en el capítulo 2 de Hebreos, el versículo 13 dice: y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, o podemos decir, o añado, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es que Él dejó en las Escrituras que nadie puede venir a Él si el Padre no le tocare. Si no recibe esa señal de arriba del Padre, nadie podía venir a Él. Nadie podía creer en Él. Por eso es que en esta noche estamos hablando de la virtud de confiar en Dios. Porque es la virtud más grande que el hombre puede obtener en esta vida. Porque esa virtud de confiar en Dios nos lleva encaminado hacia la patria celestial. Si no tenemos esa virtud de confiar en Dios, pues no llegamos. Podemos proyectarnos de la manera que querramos proyectarnos, pero lamentablemente no llegamos. ¿Por qué? Porque no hemos recibido una señal completa de parte de Dios, que es quien ilumina nuestros corazones, que es quien nos dirige, que es quien nos da la visión, la capacidad. Porque aunque escuchemos la palabra del Señor, y la palabra quizás o nos convence, mejor dicho, pero hay algo que tiene que estar dentro de nuestros corazones. Hay algo que tiene que estar dentro de nuestros corazones que sobrepasa a lo que podemos aprender de las Sagradas Escrituras, que es un toque del Espíritu Santo que hay en nuestros corazones, que nos redarguye de que somos pecadores, que tenemos que depender de Dios para poder vencer todos los ataques que pueda presentar el maligno en esta vida terrenal. Gloria a Dios. Porque de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo tenía una parte humana, nosotros también hemos recibido un toque del Espíritu que está dentro de nosotros, pero también hay una parte humana que está sujeta también a fallar. Y si Cristo, que la Biblia nos enseña que tenía esa parte humana, pero nunca se encontró pecado en Él, tenía una dependencia del Padre Celestial, cuánto más usted y yo tenemos que tener y buscar tener esa dependencia de parte de nuestro Dios, que si nosotros somos pecadores. Cristo no era pecador, pero nosotros sí somos pecadores. Allí en el capítulo 10 del libro de Hebreos, siguiendo el libro de Hebreos, en los versículos del 7 al 10 nos dice: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Se da cuenta que Cristo no se autoproclamó que Él había venido de sí mismo, o que había venido a hacer su voluntad, sino que Él se proclamaba que Él había venido a hacer la voluntad del Padre Celestial.
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dice él, claro, porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, encontramos la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, del Redentor del mundo, que se viene manifestando, y encontramos profecías desde allá, desde el capítulo 3 de Génesis. Desde ahí en adelante encontramos muchas profecías acerca del advenimiento del Mesías, que iba a venir en su tiempo, como el Padre ya lo tenía ya determinado, que habría de venir, ¿para qué? Para rescatar a la humanidad. Pues él dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Porque en la vieja ley, eso era lo que había, los sacrificios que se hacían de animales a través de un sacerdote. Pero ahora Cristo vino como el Cordero perfecto, inmaculado, para ofrecerse una sola vez para perdonar los pecados de todos aquellos que creemos en Él. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer, dice, tu voluntad, no la mía. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué era lo que iba a quitar? ¿Qué era lo primero que iba a quitar? El viejo pacto. El pacto de los sacrificios de animales. El pacto de la ley. Porque ahora venía Cristo como el Cordero, el Verbo encarnado, como dice Juan, el Hijo unigénito de Dios, a pagar el precio por la humanidad. Pues dice este versículo, diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último, el nuevo pacto. Quita el viejo pacto, porque viene un nuevo pacto, el cual se va a establecer. Pero dice en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados. En la voluntad del Padre Celestial. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda ser salvo, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el único quien tiene el poder para perdonar los pecados, borrarlos. En el viejo pacto no se borraban los pecados, solamente se cubrían a través del sacrificio que hacía un sacerdote, que el sacerdote pues no era el que hacía el simulacro, podemos decir, de hacer el sacrificio, pero quien pagaba el precio era el animal que se sacrificaba, porque él nada perdía. Ahora, en el caso de Cristo, Él se entregó a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nos dicen las Sagradas Escrituras. Pues ahora dice el escritor de los Hebreos, en este versículo 10 del capítulo 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una sola vez para siempre. No multitudes de sacrificios como se hacían en la antigüedad. Ahora se llevó a cabo un solo sacrificio. Fue suficiente para la expiación de los pecados, para que todo aquel que creyese en que Dios envió a su Hijo unigénito aquí a la tierra, pudiera ser perdonado de sus pecados y quedar libre, ser nueva
criatura en Cristo Jesús. Nacer de nuevo, usando el término que el mismo Jesús usó allá con el fariseo, con Nicodemo, que le dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Ahora vemos que en Cristo, a través de creer de todo corazón y depositar esa confianza en nuestro Dios, podemos nacer de nuevo y ser nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues en esa voluntad es que somos santificados. ¿Aparte de qué? Del pecado para Dios. No hay otro nombre en el cual el hombre pueda recibir el perdón de los pecados, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que somos santificados bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo que el Padre Celestial le otorgó. En esa voluntad somos santificados, apartados del pecado. ¿Para quién? Para servir al Dios vivo. En esa voluntad. Si vamos ahora al Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 36, dice: y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. El mismo Jesús, orando allá en el Getsemaní, en ese momento donde estaba orando, y dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre, él clamaba y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Que él estaba diciendo: si tú quieres, puedes apartar, puedes hacer que yo no tenga que sufrir el ser crucificado. Él sabía en su espíritu, pero también sabía en su humanidad que iba a ser sacrificado. Y esa era la parte que lo tenía quizás en tristeza. La parte humana lo tenía en una tristeza, porque él conocía lo que le esperaba, y como era divino pero también era humano, en su parte humana, pues él decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. ¿Se da cuenta? Yo desearía no tener que pasar este momento. En mi humanidad no quiero pasar este momento, pero yo no estoy aquí para obedecerme a mí mismo o hacer lo conveniente. Yo quiero, Padre, hacer tu voluntad. En el Espíritu quiero hacer tu voluntad. Esa oración en el Getsemaní, cuando él sabía que ya su hora estaba cerca, clamaba: Abba Padre, yo sé que tú puedes cambiar el veredicto, tú puedes cambiar todo esto, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Qué acto de humillación, qué acto de humillación vemos ahí de parte de nuestro Señor Jesucristo. En el Getsemaní, Jesús llora en agonía dolorosa, pero se sometía a la misma vez a la voluntad del Padre y aceptó la copa del sufrimiento. Esa copa del sufrimiento que ocasionaría su muerte, como lo encontramos también en el capítulo 26 de Mateo,
como también lo encontramos en Lucas, pero también lo encontramos en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, inclusive en el libro del profeta Isaías. Encontramos en muchas porciones de la Biblia ese momento tan crucial, el cual nuestro Señor Jesucristo tenía que cruzar, donde Él, en su humanidad, no quería, podemos decir así, pero en su espíritu se sometía al Padre. Eso mismo es lo que nos sucede a nosotros en este caminar del Evangelio. En nuestra parte humana no desearíamos tener ningún tipo de sufrimiento. No desearíamos tener ningún tipo de padecimiento. Deseamos que el caminar del Evangelio sea un caminar de gloria aquí en la tierra, y que al final de nuestra carrera alcancemos la gloria eterna. Pero lamentablemente no funciona así. Para poder recibir la gloria eterna, tenemos que estar dispuestos, como fue nuestro Señor Jesucristo en su ejemplo, en padecer aquí en esta tierra, para un día poder alcanzar la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. En su naturaleza divina, Cristo era perfecto. Era perfecto. No obstante, su naturaleza humana fue perfeccionada. Su naturaleza humana fue perfeccionada. Perfeccionada como a través del sacrificio, a través de los padecimientos. Lo mismo nos sucede a nosotros, los que estamos en Cristo. Nuestra naturaleza humana, que aunque nos sentimos nueva criatura, caminamos en una dimensión completamente distinta a lo que caminan aquellos que no conocen al Señor. Pero hay una naturaleza humana, que esa naturaleza humana tiene que ser perfeccionado por medio de la obediencia, y esto incluye el sufrimiento con el fin de que pudiéramos ser aptos para entrar al reino de los cielos. Cristo, con el sufrimiento de su parte humana, pudo obtener ser el sumo sacerdote que nos habla la palabra del Señor, y ser un vivo ejemplo para nosotros los creyentes, los que seguimos sus pisadas, que aunque pecadores, aunque fallamos, tenemos una naturaleza humana, pecamos, sufrimos, pero siempre hay en nuestros corazones el buen propósito de ser semejante a Cristo. En nuestra humillación, en nuestro sometimiento, en buscarle en espíritu y en verdad. Ahora, allá en el capítulo 2 de Hebreos, el versículo 10 dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Mire cómo dice este versículo. Dice, porque convenía. ¿Qué era lo que convenía? El sufrimiento de Cristo, los padecimientos en su humanidad, los latigazos que los sentía como cualquier ser humano.
cuando le daban de bofetada, cuando le escupían en la cara, cuando lo llevaron a la crucifixión, todo eso lo sufrió en carne propia, en su humanidad como cualquier hombre. Pero ahora dice este versículo, porque convenía, o sea, era necesario. Así era la función que el Padre ya había determinado. Aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquel que el Padre ya había determinado, su Hijo unigénito, que lo encarnó en el vientre de María, vino aquí a la tierra a sufrir, vino aquí a la tierra a padecer, pero era necesario los padecimientos. Hoy nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, sufrimos, pero no sufrimos al extremo de nuestro Señor Jesucristo. Todavía no ha llegado ese término, no sabemos, porque los tiempos van cambiando y la palabra del Señor se cumple. Pero siempre tenemos que tener en nuestra memoria que si Cristo sufrió, que si Cristo padeció y que era necesario que Él padeciera, nosotros también debemos siempre entender que a través de los sufrimientos es que nos van a llevar a la perfección donde el Señor quiere que estemos para poder entrar en su trono de gloria. Que a causa de los padecimientos es que podemos llegar y alcanzar. O sea, es necesario el sufrimiento. Tenemos que entenderlo, que es necesario el sufrimiento para poder alcanzar la corona de vida eterna. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento somos perfeccionados. Como dice este versículo, porque convenía. Conviene que así sea. El Padre podía cambiarlo, como le oró Cristo allá en Getsemaní, que acabamos de leer anteriormente. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, que este proceso tú hagas, o como decimos acá, evade esta parte, que yo no tenga que ser crucificado, que yo no tenga que ser arrestado, que yo no tenga que ser azotado, que yo no tenga que me tengan que crucificar. Si es posible, pasa de mí esta copa, porque él estaba hablando de la copa del sufrimiento. Pero termina diciendo, pero no sea hecha mi voluntad, sino que sea hecha la voluntad tuya. Esa era la oración, o fue la oración de Jesús allá en el Getsemaní. Si es posible. Nosotros muchas veces le decimos al Señor las mismas palabras. Señor, si es posible, quita esto de mí, quita los enemigos, quita la persecución, quita la enfermedad, quita la pobreza, quita la miseria, quita las piedras de tropiezo. Si es posible, pasa de mí esta copa del sufrimiento. Pero a la misma vez tenemos que orar convencidos y decirle, pero no sea hecha mi voluntad, sino la voluntad tuya, porque yo quiero en el día postrero también alcanzar esa salvación eterna. ¿Se da cuenta? La copa del sufrimiento es necesaria, pero es la copa del sufrimiento que nuestra humanidad no deseamos pasar. Deseamos que todo en esta vida sea floreciente, que no nos duela ni una uña, y que todo lo que apetezcamos lo logremos, y que en este caminar del Evangelio todo sea gozo, todo sea paz en el camino del Señor. Pero no es así. Los sufrimientos, esa copa de los sufrimientos es necesaria, porque a través de los sufrimientos es que nos van perfeccionando, nos van moldeando para poder entrar a las moradas celestiales. Gloria a Dios. Le decimos al Señor, Señor,
yo quiero que tú hagas esto así. Tú que conoces el final de mis días. Pero Señor, yo desearía que me acostara y bien arregladito, hasta perfumado, y en ese sueño tú me llevaras. Qué bonito sería eso. Pero tenemos que decir, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. La copa del sufrimiento, si es necesaria, ayúdame a cruzar, ayúdame a llegar, porque no quiero quedarme aquí en esta tierra. Ahora, volviendo al capítulo 12 del libro de los Hebreos, en los versículos 2 y 3, que repetimos el 2 otra vez, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero continúa diciendo en el versículo 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vienen las fatigas, viene el cansancio, vienen los desmayos en el caminar de la vida. Pero nos dice este versículo que no nos cansemos hasta desmayar. ¿Qué es desmayar? Yo me aparto, suelto las manos del arado. Ya no voy a luchar más. En medio de la copa de los sufrimientos hay que seguir luchando. Hay que seguir peleando la buena batalla de la fe. Tiene que haber esa constancia. Tiene que haber esa fidelidad. Fijándonos en nuestro Señor Jesucristo, Jesús es el ejemplo supremo que nos dejó, ese ejemplo supremo de disposición al sufrimiento, al padecimiento, a la obediencia a Dios, en enfrentar la hostilidad y el oprobio como ningún otro. Cristo se ofreció, sufrió el oprobio como ningún otro ser humano aquí en la tierra, siendo el Hijo unigénito de Dios. Y ese es el ejemplo el cual nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, que nos habla en estos versículos: puesto los ojos en Jesús. ¿Qué nos quiere decir puesto los ojos en Jesús? Mira, lee las Escrituras, examínala, como tu Redentor sufrió aquí en la tierra. Cómo se sometió el autor, el dueño, el que vino, que con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario pagó el precio del pecado de cada uno de nosotros. El autor, el dueño y consumador de la fe, en el cual por el gozo nuestro delante de él sufrió la cruz, menospreciando, dice, el oprobio. ¿Qué es menospreciando el oprobio? No fijándose en los sufrimientos, no fijándose en las injurias, no fijándose en aquellos que lo iban a crucificar. No se fijó en nada de eso. Sufrió todo el menosprecio, el oprobio, pero triunfó. Porque si Cristo no hubiese pasado los sufrimientos, pues no triunfaba. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, si rehusamos al sufrimiento, tampoco vencemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos derrotados. Por eso dice este versículo:
menospreciando el oprobio, todo lo que pudiera venir en contra de él en su humanidad. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero dice el versículo 13, y lo repito: considerad a aquel que sufrió tal contradicción. O sea, considéralo, míralo, que sea tu ejemplo vivo. Que ese sea nuestro ejemplo vivo. Los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo sea nuestro ejemplo vivo. Que cuando venga la prueba, cuando venga el menosprecio, que cuando venga el sufrimiento, el atropello, tomemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores. Cristo tenía su mirada puesta ¿en qué? En que había venido a cumplir una misión, a morir en la cruz del Calvario. No tenía su mirada puesta en lo que iba a sufrir. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque aquí lo que prevalece es darle la redención a la humanidad. Que el hombre tenga un medio de poder redimir su pecado. Pues ahora nos dice a nosotros: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que no sortemos la mano del arado, sino que en medio de los sufrimientos ajustemos más nuestras manos en el arado. No sortemos el timón. No, yo voy a apretarlo más. Me voy a asegurar más en medio de los sufrimientos, porque ese es el ejemplo que me ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Esa constancia, esa fidelidad que nos dejó Jesús como ejemplo supremo de una disposición total a sufrir en obediencia al Padre. Nosotros tenemos que también tener, la iglesia de Jesucristo, tenemos que tener esa disposición a sufrir en medio de la hostilidad, en medio de los sufrimientos, en medio de lo oprobio. Ninguna cosa nos puede apartar del amor de Cristo, como dijo el apóstol Pablo ayer en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Que nada me puede apartar del amor de Cristo. Nada, absolutamente, me puede apartar del amor de Cristo. Ahora, en ese versículo 2 del capítulo 12, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí nos habla de qué también, del gozo que puede esperar al terminar la obra, la cual Dios le había llamado. Dios le había llamado a hacer una gran obra. Obra que nadie la podía hacer. Obra que los sacrificios del pasado no lo podían hacer. Pero ahora vino Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, para quitar el pecado de la humanidad. Con una sola ofrenda, un solo sacrificio. Antes eran multitudes de sacrificios bajo el viejo pacto de la ley. Ahora es un solo sacrificio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el objeto exclusivo de la fe para salvación. No hay nadie que pueda dar salvación. Solamente aquel que padeció en la cruz del Calvario es quien puede darle la salvación al hombre.
bajo ese nombre alcanzamos la salvación de nuestras vidas. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda ser salvo, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestra fortaleza. Esa es nuestra fortaleza. Ese nos da la fortaleza. Ese es el que nos da el amor. Es el que ha extendido su mano de misericordia sobre nosotros. Y bajo esa gracia es que podemos alcanzar la salvación de nuestras vidas. Él es la fuente. Ahí es que nosotros nos refrescamos nuestra sed. Cuando estamos en medio de la copa de los sufrimientos, vamos a nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la fuente de nuestra fortaleza. Por eso muchas veces escuchamos la voz que nos dice: pueblo, los que oran son los que vencen. No son los que le huyen a la oración. El que le huye a la oración no vence. Solamente vence el que ora. Porque cuando vamos a la oración, en medio de los sufrimientos, de la hostilidad, de los problemas, recibimos fortaleza de parte de nuestro Dios. Vemos el amor de Dios manifestado en nuestros corazones. Comenzamos a orar lleno de tristeza y nos levantamos lleno de alegría. Pero hay que orar, porque esa es la fuente de la fortaleza. Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. Pero nos han abierto una puerta para podernos alimentarnos y fortalecernos a través de la oración. Ahí alcanzamos el amor de Dios manifestado en nuestras vidas. Yo sé que todos los cristianos hemos experimentado en un momento dado estas situaciones, que vamos de rodillas llenos de tristeza, llenos de melancolía, porque los sufrimientos, los atropellos, las situaciones de la vida muchas veces nos llevan a eso. Pero comenzamos a orar, y como Cristo derramaba lágrimas allá en el Getsemaní, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Evade este paso del sufrimiento, que yo no tenga que sufrir, que no tenga que llegar a este proceso de ser arrestado, de ser azotado, de llevar una corona de espinas y al final morir en mi humanidad, enclavado en una cruz. Esa parte humana que la sufrió en carne propia como cualquier ser humano. Él le pedía al Padre: si es posible de mí, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero qué bonito cuando terminó y le dice: pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. O sea, que esto no impida para yo cumplir la voluntad tuya, en lo cual tú me has enviado aquí a esta tierra. Nosotros muchas veces nos sucede lo mismo. Le decimos: Señor, yo quisiera que esto no sucediera, que tuviera que pasar estos momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento, estos problemas de aquí, de allá, la enfermedad, la lucha, que tú me llevaras en un sueño. Pero también le decimos muchas veces: Señor, pero mi salvación no está en juego. Yo no sé cuánto le han dicho al Señor: Señor, pero mi salvación no está en juego. Yo no quiero quedarme aquí postrado. Yo quiero que tú me des la salvación. A la misma vez clamamos, pero a la misma vez somos fortalecidos. Sentimos que el amor de Dios nos cubre. Sentimos que la misericordia de Dios se extiende sobre nosotros, y que recibimos una ayuda de parte de nuestro Señor Jesucristo para seguir hacia adelante peleando la buena batalla de la fe.
no nos rendimos. En medio del sufrimiento no nos rendimos, sino que seguimos hacia adelante peleando la buena batalla de la fe. Ahora dice allá en el capítulo 4 de Hebreos, volvemos nuevamente, en el versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Dice el versículo 14, y se lo repito: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Dice: retengamos nuestra salvación. Retengamos lo que hemos adquirido a través de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos que tenemos un gran sumo sacerdote. Ya no habla de un sacerdote regular o de un sacerdote más, sino que habla de un sumo sacerdote, uno solo, quien tiene el poder, la autoridad en todo momento, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, dice: retengamos nuestra profesión. No te rindas, no quites la mano del arado, porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y continúa diciendo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Gloria a Dios. Qué bonito. Porque no tenemos un sumo sacerdote mediocre como el de la antigüedad, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Que tenga un poder limitado, como el que tenían los sacerdotes de la antigüedad, que tenían un poder limitado. ¿Cuál era el poder limitado? Que los pecados no quedaban expiados, sino quedaban cubiertos. Pero hoy tenemos un gran sumo sacerdote que no es que cubre los pecados, sino que los perdona, que los borra, que los desaparece, que nunca más vuelven a aparecer. Ese es el sumo sacerdote que tenemos. Un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que sabe que somos débiles, que sabe que tenemos una humanidad, que sabe que somos susceptibles a fallar ante la presencia de Dios, que sufrimos, que padecemos, que en ocasiones le fallamos a Dios, pecamos, fallamos, nos debilitamos, nos enfriamos, pero tenemos ese sumo sacerdote que es muy diferente. ¿Y cuál es la razón? Dice: sino que uno que tentado según nuestra semejanza, porque Cristo fue tentado según nuestra semejanza en su humanidad, pero sin pecado. Ahí es que está la diferencia. Él fue tentado pero sin pecado. Nosotros somos tentados por el pecado. Pero ese sumo sacerdote nos conoce nuestras debilidades y se compadece de nosotros para perdonarnos, para protegernos, para guiarnos, para dirigirnos en este valle de sombra de muerte hasta llegar al final de nuestra carrera. Pero dice el versículo 16, muy importante para nosotros, que siempre lo debemos atesorar, cuando dice: acerquémonos, pídele,
Declárate ante Él. Humíllate. Ves confiado. No permitas que el enemigo te abrume con tu mismo error, que te diga que ya tú no tienes oportunidad. Porque esa es una de las armas que usa el enemigo cuando pecamos. Cuando pecamos, el enemigo usa el mismo pecado para acusarnos y decirnos que ya no tenemos oportunidad de arrepentimiento. Pero la palabra nos dice: acerquémonos, tengamos esa confianza, esa fe. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar la misericordia y el oportuno, y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos el socorro. Necesitamos el socorro. ¿Por qué necesitamos el socorro? Porque fallamos ante Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos fortalecernos en Dios. Por eso pedimos perdón cuando pecamos. Y en nuestra parte espiritual, ¿qué es lo que hace el cristiano siempre en todas nuestras oraciones? Señor, perdona mis pecados. Porque sabemos por el Espíritu que no tenemos poder para justificarnos a nosotros mismos, sino que somos pecadores y necesitamos. Vamos confiadamente ante Dios en oración, nos acercamos a Dios en oración y le pedimos perdón por nuestros pecados en todas nuestras oraciones. Pero eso es un acto de la persona arrepentida, porque aquel que no está arrepentido no pide perdón. Aquel que no está arrepentido no pide perdón, dice: no, yo tengo la razón. Yo hice esto, pero lo hice por esto y por esto y por esto. Siempre tiene sus argumentos. Pero el que tiene sus argumentos nunca va con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. No se acerca. Se autoproclama como que no es pecador. Pero aquellos que estamos en Cristo siempre decimos: Señor, yo me acerco a ti, necesito de la presencia tuya en mi vida. Reconozco que soy pecador. Reconozco que soy débil. Reconozco que soy muy susceptible a las tentaciones. Pero me acerco a ti con un corazón contrito y humillado, para que tú me sigas cubriendo con tu gracia. Que la misericordia tuya me alcance. Porque es lo que dice el versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? La misericordia de Dios. Para hallar la gracia de Dios, para que esa gracia nos cubra nuevamente. Por eso muchas veces vamos en oración atribulados. Pero cuando clamamos a Dios, nos acercamos a Dios con un corazón lleno de fe, lleno de confianza. Señor, tú eres el único quien me puedes perdonar. Yo quiero que tú extiendas sobre mí tu mano de misericordia. Yo quiero que tu gracia me alcance, que tu misericordia me alcance, que tú me limpies y me ayudes a no pecar más. Pero algo que es imposible aquí en esta tierra, algo que es imposible aquí en esta tierra. Pero ese siempre debe ser el buen propósito que haya en nuestros corazones, de que Dios perdone nuestros pecados, que nos haga más firme, que nos haga sentirnos más cerca de su presencia, que nos haga sentirnos más
espirituales. Por eso le decimos al Señor siempre: Señor, ayúdame a acercarme más a ti. Quiero sentir tu presencia de más de cerca. No me dejes en ningún momento desamparado. Yo quiero que tú me sigas cubriendo con tu amor y con tu misericordia. Allá en el capítulo 7 del libro de los Hebreos, de los versículos 22 al 25, nos dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, del pacto de la gracia. Porque el pacto de la ley era por obras, pero ahora en Cristo, dice este versículo, que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de la gracia. No es el pacto de las obras, sino el pacto de la gracia, que recibimos el perdón no porque somos merecedores, sino por la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo. Un mejor pacto, el pacto de la gracia. Y dice el 23: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, multitudes, debido a que por la muerte no podían continuar. Totalmente a la inversa. ¿Cuándo fue que Cristo venció el poder del pecado? En la muerte. Cuando murió en la cruz del Calvario. Por eso en algunos de los evangelios dice que con las últimas palabras que Jesús dijo fue: consumado es. ¿Qué significa eso? He terminado la obra y he vencido, he salido victorioso, he terminado la obra y he salido victorioso, porque he cumplido la voluntad del Padre, que era derrotar al enemigo, para que todo aquel que ahora crea en este pacto pueda alcanzar la salvación del alma. Eso los sacerdotes del pasado no lo podían hacer. La multitud de sacerdotes no lo podían hacer, porque cuando morían ahí se acababa todo. Pero no había redención para el hombre. Todos los pecados se quedaron cubiertos. Todos los sacrificios fueron en vano, fueron temporeros, porque murieron y ahí se acabó totalmente su carrera. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí comenzó su carrera, su victoria. Venció el poder del enemigo. Cuando resucitó de entre los muertos, venció el poder de la muerte, el último enemigo que nos habla la palabra del Señor. Muy distinto, ¿se da cuenta? El Cordero perfecto, el Hijo de Dios. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, que no termina, que no pierde valor, que no pierde poder, que no pierde capacidad, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él vino a la tierra, pero hoy es nuestro abogado allá en el cielo. Cuando pecamos, pedimos perdón a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Cristo dice: Padre, perdónale, que yo morí por él. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Perdónale. Yo morí por ellos en la cruz del Calvario. Puede. Por eso dice este versículo: por lo cual puede también salvar perpetuamente, no temporalmente. En el viejo pacto, los sacerdotes, cuando moría, terminaba su carrera. Mientras estaban en vida, en esa etapa de 30, 50 años que era que podían ejercer el sacerdocio, no era una etapa larga tampoco. O morían
o dejaban de ser sacerdotes. Pero como quiera que sea, morían. Para los efectos morían, porque ya no podían ofrecer más sacrificios de animales. Ahora Cristo vino, el sacrificio perfecto. Se ofreció en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en grande abundancia. Por eso dice este versículo: puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Murió en la carne, pero resucitó en el Espíritu y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros por toda la eternidad. Qué bonito, qué grande es el poder de Dios. Qué grande son las misericordias de nuestro Dios. Allí en el capítulo 10, siguiendo a Hebreos, en los versículos del 22 al 25 dice: acerquémonos con corazón sincero. Dice: acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Sin malicia. Sin ninguna, ¿cómo podemos decir? Sin decir: Señor, yo pequé, pero fue por esto. Corazón sincero: Señor, yo soy pecador, yo soy culpable. Eso es la sinceridad que Dios quiere. Que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, en plena servidumbre de fe. ¿Qué fe? Que yo sé que tú me vas a perdonar, que tú lo vas a hacer, pero tenemos que ir con esa sinceridad, esa transparencia. Purificados los corazones de mala conciencia, no con estrategia. No, dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, con buena integridad total. ¿Por qué? Las oraciones, cuando vamos delante de Dios a pedir perdón, tenemos que ir completamente definido que he pecado y que yo soy responsable de mi pecado, que nadie es culpable de mi pecado, que yo no pequé porque alguien me provocó, que el enemigo me arrastró. No. Tenemos que ir con un corazón sincero. Señor, yo quiero que tú me perdones porque siento que he pecado, te he faltado. Pero no podemos decirle: es que el diablo me tentó. Se la excusa de Eva allá en el huerto del Edén. Como cuando usted le va a pedir perdón a alguien y dice: yo vengo a pedirte perdón, pero te tengo que decir primero unas cuantas cosas. Lo que sucedió, sucedió porque tú me hiciste esto. Yo vengo a pedirte el perdón, pero yo tengo razón. No, eso no es perdón. Eso no es perdón ante los hombres, pero mucho menos ante Dios. Que uno vaya a pedirle perdón a Dios por algún error que haya cometido y vaya justificándose a sí mismo. Dios quiere que vayamos con un corazón sincero, transparente, que Él vea la humillación que hay dentro de nuestros corazones. Que no lleguemos con un montón de cosas a pedir la misericordia de Dios. Que tiene que haber una transparencia. Por eso dice: de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Con una necesidad de perdón. Señor, yo lo que necesito es que tú me perdones. Eso simboliza el agua pura. Un corazón totalmente puro, definido, arrepentido.
que vaya a pedir perdón ante Dios, a pedir misericordia. Pero dice el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tiene que haber esa fe, esa confianza de que las promesas de Dios no fallan, de que las promesas de Dios no han expirado, de que las promesas de Dios siguen ahí para nosotros en estos tiempos, y que Dios está ahí para perdonarnos, porque Él sabe que en nuestra humanidad fallamos, pero que Él está ahí para perdonarnos. Tiene que haber una transparencia. Pero continúa el versículo 24, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es algo que tiene que tener el cristiano, que nos consideremos los unos a los otros para estimularnos a las buenas, al amor y a las buenas obras, a lo que agrada a Dios, que es estimularnos, aconsejarnos, llamarnos, no criticarnos por la espalda. Vamos a ayudarnos de frente. Eso es estimularnos. Como yo hablaba en noches pasadas, vamos a estimularnos. Cuando usted vea algo en mí que no está bien, usted me diga, pastor, yo lo amo, pero mire, esto no se le ve bien. Eso es estimularnos los unos a los otros en el amor y a las buenas obras, porque eso trae una unidad dentro del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Nos une el consejo del uno para con el otro, nos estimula, nos une en el amor de Cristo a caminar como Dios quiere que caminemos, un pueblo unido. Gloria a Dios, aleluya. Pero dice el versículo 25, yo sé que muchos de ustedes lo conocen y lo recuerdan. El versículo 25, porque esa es una de las luchas también que se manifiestan en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y es una lucha la cual llevamos continuamente. Cuando tenemos que estar llamando al pueblo, tenemos que congregarnos. Tenemos que venir a la casa de Dios. Tenemos que buscar la bendición espiritual. Tenemos que presentar ofrenda, pero también necesitamos alimentarnos. Tenemos que buscar del calor espiritual. Eso es estimularnos los unos a los otros. Cuando usted le dice a su hermano, oye fulano, hace 3 noches que tú no vas al culto. Mira, vamos para el culto anoche. ¿Qué te pasa? Si tú eres mi amigo, tú eres mi hermano, tú eres mi esposa, tú eres mi esposo, tú eres mi hijo. Estimularnos los unos a los otros. Pues ahora dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque esa es una costumbre que debilita al cristiano. Deja de alimentarse espiritualmente. Deja de consagrarse. Deja de escuchar la palabra. Que por la palabra nos alimentamos. Nos fortalecemos en Cristo Jesús. Nuestra fe se aumenta cuando escuchamos los testimonios, cuando nos congregamos, cuando compartimos en las reuniones espirituales, nos fortalecemos en la fe. Tiene fundamento. No solamente cuando llegamos a la casa del Señor llegamos a traer, sino que muchas veces más lo que llevamos que lo que traemos. Lo que traímos se nos multiplica, ¿o no? Porque llegamos con el propósito de presentar al Señor una ofrenda, pero llegamos llenos de tristeza, llena de melancolía,
lleno de tantas cosas negativas. Y comenzamos a alabar a Dios y todo eso se disipa. Y cuando salimos de aquí, salimos completamente nuevos, con una fe renovada en Cristo Jesús, para seguir hacia adelante buscando esa salvación tan grande, peleando la buena batalla de la fe hasta el final de nuestra carrera, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Qué bueno cuando le podemos decir a un hermano: oye, mi hermano, vamos para la iglesia, te veo frío, y Cristo está a las puertas. La venida del Señor se acerca y queremos irnos con nuestro Señor Jesucristo. No te dejes debilitar por nada. Mantente activo en las cosas del Señor, buscando de su presencia, porque los días son malos. Cristo viene ya. Esa es una palabra de fortaleza. Esa es una palabra de amor cuando decimos: Cristo viene ya. La venida del Señor está a las puertas. Allí en el capítulo 3 de Apocalipsis, hablándole a la iglesia de la Odisea, la iglesia que encontramos en el Génesis, en el Apocalipsis, los primeros 3 capítulos de la Biblia, que nos habla de las iglesias de Asia, pero habla como último la iglesia de la Odisea, la iglesia más mundana, la iglesia que caminaba más espaldas a Dios, como podemos entender en las Sagradas Escrituras. Pero al final de esa carta, el Apocalipsis dice que todas las iglesias tenían un ángel. 7 iglesias, 7 ángeles. Cada iglesia tenía un ángel que la dirigía. Pero la iglesia de la Odisea era la iglesia que más liberal caminaba, más alejada. Pero allá en el versículo 21 de ese capítulo 3 de Apocalipsis, y con esta cita bíblica quiero terminar en esta noche, dice: al que venciere, en el versículo 21, al que venciere. ¿Cuál es el que vence? El que se mantiene peleando la buena batalla de la fe durante toda la vida, que no le coge miedo a la copa del sufrimiento en este caminar del Evangelio. Porque tenemos que decir, como dijo Cristo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. En otras palabras, que nada impida a mi salvación, porque eso no es negociable. Eso no es negociable. Mi salvación no está en juego en todo esto. Si es posible, pasa de mí esta copa, dijo Cristo, pero no se haga mi voluntad, sino yo quiero que se haga tu voluntad. Que el propósito por el cual tú me enviaste aquí a la tierra, yo lo cumpla a cabalidad. Abrir esa puerta para que todo aquel que en él crea pueda alcanzar la salvación del alma, el perdón total de los pecados. Esa era la misión de Cristo. Ahora, ¿cuál es la misión de nosotros? La misión de nosotros es que cuando partamos de aquí, trascendamos a la patria celestial con nuestro Dios. Esa es la meta. Y eso no debe estar en ningún momento negociable.
sea, eso no es negociable para nosotros los cristianos. No importa el sufrimiento, no importa lo que pueda pasar, no importa cómo se pueda presentar el mundo, no importa cómo se puedan presentar los tiempos, pero yo quiero llegar. Yo quiero llegar. Ahora dice este versículo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la victoria. Ahora el mismo Jesús que encontramos allá en el Getsemaní es el mismo que usa a Juan el amado aquí. El hombre que estuvo más cerca del corazón de Jesús. Aquel que se recostaba para sentir los latidos del corazón de Jesús. Ahora es el que Cristo también lo usa para revelarle todo acerca del final. Y lo usa en este versículo: al que venciere. ¿Cuál es el que vence? El que se mantiene firme. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesús. Y hoy nosotros los cristianos tenemos que decirle: Señor, si esta es voluntad, que no tenga que pasar por los sufrimientos, pero sea hecha tu voluntad, porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Y eso no está en juego para mí. No permitas que nada me haga apartar del amor de Cristo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la promesa de salvación que Dios nos ha prometido. Póngase en pie que vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, mi Dios amado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a edificarnos con tu palabra. Ayúdanos a edificarnos. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Aumentanos el valor. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. Gracias te doy, mi Dios, porque tú me has permitido una vez más exponer tu palabra, la cual te pido que tú hables primeramente a mi vida, porque también soy pecador. Necesito, Señor, pero Padre, también a todos los oyentes que en esta noche hayan recibido tu palabra para fortaleza, para vida eterna. Gracias te damos por todo. Gracias, y entregamos a ti, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.